Pero muy buenas noches, señoras y señores. Pasan 15 minutos de las 9. Bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos como siempre en vivo en el 10. Perdón, gracias. Me distraigo porque ya estaban de charla por acá en la vuelta. Vamos a recibir al señor, un señor con todas las letras, Oscar Botinelli. Bienvenido, Oscar. Bravo. ¿Cómo andás, Oscar? Muy bien. Un placer. Te vi que ya estabas enganchado con Julio Río. Bienvenido, Julio. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Julio? ¿Todo bien? Y también está... Sí, yo no voy a seguir así, digo, después no soy presente, pero yo no voy a seguir así porque tengo algo... Dame un segundito que voy a terminar de presentar a la gente. Roberto Balaguer, psicólogo, también nos acompaña. Fernando Frontán, bienvenido, Fernando. Fernando. Nico Lucil, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Patricia Madrid, bienvenida. Buenas noches. Y el gran Sergio Puglia. ¿Cómo le va? Buenas noches, un placer verlo también. También, sí, espléndido. Un gusto de verte a vos también. Igualmente. ¿Qué pasa, Julio? Perdón, pará. Quiero decirle que vamos a hablar. Ayer fue el Día de la Democracia, hubo una reunión entre todos los partidos diciendo, che, bajemos la pelota, vamos a tratar de que no pase lo que pasa en Argentina, que hay una grieta ya totalmente insalvable. Hay una encuesta que sacó Equipos ayer que habla de las simpatías y antipatías que tienen algunos políticos. De eso vamos a estar hablando con Botinelli. Y también del famoso videojuego que generó que 2 niños terminen internados. Esto ya había pasado con la ballena azul, ¿era, no? Sí. Un juego que de alguna manera los incita a los niños que caen en un lugar en el que se autolastiman, digamos. Así que vamos a estar hablando de todo un poco. Sobre todo este tema, el último, porque sé que hay muchas madres, padres, familiares que están preocupados. ¿Hasta dónde esa libertad con el celular? ¿Hasta dónde los juegos? ¿Hasta dónde las redes? ¿Hasta dónde todo? Pero Julio, ¿qué querías decir? No, simplemente, a ver, yo quiero decir algo que todo esto forma parte de una broma porque hay cosas que son las importantes y hay otras que forman parte de las bromas del bar. Usted tómese su tiempo. Correcto. Usted quiere No, decir lo algo. saludamos a Julio por su cumpleaños. Muchas ¡Feliz gracias. cumpleaños, Felicidades, Julio! Julio, que cumplió esta semana. Llegó a los 63. No, mira, te decir ¡Bien, una cosa. Julio! Te decir una cosa. Ojalá podamos llegar todos como vos. Bueno, Feliz el 63, pero pará. Vale con Julio, córtela con Julio. Creí que eran 70. 70, dice, mirá. Feliz el 63. La gente no, de arriba... te voy a decir una cosa. Lo de Patricia, pero lo tenía clarísimo mis amigos de Minas, de mi barra de Minas, el núcleo duro mío de Minas. Me dice, sí, digo, Patricia los otros días. Ahora, yo también me voy a meter... ¿Pero qué te dice primero, Patricia? Patricia, mala persona. No, siempre te pega, qué mal no Patricia. permitiría, no, primero, no creo que sea mala persona, segundo, no permitiría que dijeran eso. Y tercero, me dice, ¿cómo te mandó en cara los otros días? No cumplo 63, eso es mentira, falso. Totalmente. cumplís? Por la vida de mis hijos que no cumplo 63. Bueno, ¿cuánto falso. cumplís? No, cumplo 6, menos. 5. Cumplo menos. ¿Ah? 6, 5. Pero sí, cumplo menos. 0. Cumplo menos. Pero Wikipedia Pero, a no ver, dice eso. pero sos más. Lo que sí sos, y esto lo digo mirando la cámara, cuidado, duramente. Pará, Julio, lo pará. que sí sos tremenda maquiavélica. Divinamente maquiavélica. Pensé que ibas a decir mala leche y no, se no, pudría todo. maquiavélica. Como ¿Sabés nosotros... lo que no te creo? ¿Sabés lo que no te creo? Decime. Que cuando estás con tus amigos de Minas Sí. y te dicen, vos, Patricia, te mata, No, vos le debes decir, no sirve para nada. Mira, yo te voy a decir algo. No te hagas No, te lo juro, te voy a decir una terrible. cosa. Y eso no me hace ni más bueno ni nada por el estilo. Nunca en mi vida, por más que me cargan, a veces me embroman con Sergio, porque pasó, o con Patricia, como le debe pasar a cada uno de nosotros. Sí. Nunca en mi vida nadie podrá venir a decirte, y si alguien te lo dice, vení y me lo pone frente, jamás voy a hablar de mis compañeros acá. No. Bien, Yo tengo un gran bien, respeto. bien. Un gran No de respeto. los anteriores. Bueno, De los anteriores. de los anteriores, Bueno, los anteriores sí, pero bueno. Los mató. Tampoco. No, los otros días me embromaban Sí. con el tema y te traje algo acá que quería compartir contigo y quería compartir con la audiencia. A ver, fue una etapa de mi vida y simplemente momentos que adornaron mi vida, nada importante. Pero aquí estoy con una amiga tomando un vino. Pará, préstame si le muestro la cámara. Exacto. Acá. ¿Quién es? A ver, pará, no sé a dónde. A ver, Acá, ya llega. acá, dígame usted. Bien, acá. Acá. Ahí estoy con una amiga, Ahí, ahí esta. con Máxima Sorregieta tomando un vino. Bien. ¿Correcto? Acá tenemos Esta dice la verdad, estábamos tomando un vino. tomando un vinito, bien. Correcto. Con ¿Quién- la actual quién está al reina lado? de Holanda, ¿no? Sí. Hoy reina de Holanda. Bien. Exactamente. ¿Quién Para está al acá. lado? Naomi Campbell. Opa. Bien. Bravo. ¿Correcto? Bien, Digo, bien. digo por las dudas. Siga para la otra Como página. decía, esto es datos, no relatos. Marixa, Correcto. Datos- Marixa No, no. Ahí va. No. Y siga la otra. Reina de Holanda, Pará. Marixa, Siga la Marixa. otra página. En la otra, para que Con mi amigo Jaime Ross, que me embromaba Leo.
Estaba con mi Leo, amigo. que no está hoy, pará. Que Leo no está hoy. Ahí, con mi ahí, amigo ahí, Jaime Rocco, ahí, quien cenamos durante, te diría, de las 42 Acá en noches. producción me dicen que es el álbum Panini de Julio. Sí, puede ser. Pero quédate tranquila que hay algunas que son selladas de esta. ¿eh? A ver, ¿qué otra Hay tenés? algunas que son Mostrame, selladas. sí, ¿qué otra tenés? Dale. Lothar Matthaus, ahí, por ¿Cómo? ejemplo. Pará, pero ¿qué página está? No, estaba ahí donde la tenía. Mirá que fuiste cholulo en la vida, Julio. No, al contrario, No se te vino faltó foto Máxima. con nadie. Lothar. Pero perdón. Mateo, también Con afuera de nadie. foco, que te sacaba la foto, estaba Si pintada. era una camarita. Una vez que está con Lothar Mateo. 2010 Lo que te pasa es estoy que acá con hablando. cámara de rollo, esto hace 2010 te estoy décadas. hablando. 2010 te estoy Pero hablando. este puede ser Lothar Mateo, un Pablo poco más. Bengochea. Eso es cierto. Puede Eso ser es el cierto. hermano de Susana Jiménez. Eso es cierto, eso es cierto. Está bien. Pero, no, pero lo que me interesaban básicamente eran los tres. No, fue el libro de. ¿Hay alguna foto con la que ya no estás muy bien? Mirá, Justo. Me diste la chance. Me siento arriba de él. ¿Sabés por qué no lo quise? No lo quise mostrar porque no quise ser tan traidor. Pero estábamos abrazados. Valoro tu gesto que no es el que hubiese tenido la pequeña No, maquiavélica. olvidate, La maquiavélica, no. la maquiavélica Yo no es lo primero que tendría te pone. ninguna, Lo ninguna. primero que pone cámara es la maquiavélica. Bueno, No, sí. tremendo. Tremendo. Nunca dudé que se encontró con Máxima Zorrigueta y con Naomi Campbell. Jamás. Bien, jamás. aquí están las pruebas. Datos, no relatos. Datos, no relatos. Bien, Julio, notable Julio. Ya nos vamos a meter en el tema de la democracia, en la encuesta, en esta encuesta que sacó ayer Subrayado, que salió en Subrayado, de quiénes tienen más simpatía, qué políticos son los más conocidos, cuáles son los que tienen más antipatías, y esta nueva movida que intentó, que arrancó el Frente Amplio, de juntarse y decir, che, bajemos la pelota, y si esto puede ser, hasta dónde vamos a llegar, ya vamos a estar hablando con Botinelli. Pero hay un juego, no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre en inglés, yo con inglés ya sabe todo el mundo que es imposible que recuerde. ¿Cómo es? Poppy Playtime, como Poppy, el director de cámara. Mirá Poppy, impresionante. ¿Qué pasó bien? ¿Alguien tiene la data? Parece que el juego lo que hace es llevó a un par de niños a autolastimarse. Es un No está juego, comprobado que haya sido producto del juego. Es un juego, Subrayado acaba de emitir un informe muy interesante, muy detallado de los compañeros Subrayados. Es un juego que tiene algún elemento tipo fantasmagórico, con algún personaje que asusta. No hace directamente, de modo alguno, una incitación a lo que se denomina, creo que flagelo, o autoflagelarse, mejor dicho. Pero lamentablemente en algunos episodios vinculados a las redes sociales hay algunos chiquilines que fueron por ese lado. Acá hay una interacción de un juego que me parece juega al borde del reglamento, por decirlo con un lenguaje muy propio, después hay que escuchar a Roberto. Y bueno, y seguramente situaciones de chiquilines que además están en pleno crecimiento, en su infancia, son vulnerables. La verdad que el tema de las redes y cuando aparece un elemento de esto es un peligro, ¿no? Que los padres que están mirando deben decir, más allá de este caso puntual, siempre hay una preocupación, ¿no? De hasta dónde la libertad de los celulares, hasta dónde la libertad de las redes, hasta las propias películas que pueden mirar. Uno puede poner en una plataforma una película y de repente se encuentra con alguna escena que no estaba adecuada a los chiquilines. ¿Qué es lo que deben hacer los padres? Un nivel es ese, es decir, cuáles contenidos son los apropiados para las edades, ¿no? Y ahí tenemos una falta de cultura y de educación en eso brutal, incluso para la compra de videojuegos. Los videojuegos traen todos digamos, unas ciertas normas que dicen para qué edades son cada uno de esos. Pero lo cierto es que los que son los compradores de los videojuegos son los chicos, son los adolescentes, son los niños, ¿no? Y los padres en general desconocemos eso con total impunidad, ¿no? Y ese ¿Pero es cómo es que los compran? Bueno, ¿Lo compran a través de las redes? A veces los compran de repente en la feria, van, o sea, otras veces vale sí. 2,99, por ejemplo. Claro, este juego. Y más allá de eso, digamos, vos tenés como dos niveles. Uno es decir, bueno, hay contenidos que no son apropiados por violencia, por sexualidad, por temáticas que son adultas, ¿no? Y eso, ahí sí los padres tendremos que estar atentos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Esos contenidos que no pueden de repente ser procesados adecuadamente por una mente que está en desarrollo, digamos, quizás en ese momento no siempre genera un efecto, pero a posteriori a veces sí genera, digamos, bueno, no poder entender, no poder procesar y gestar como ideas sobre determinadas temáticas que no son las adecuadas. La mayoría son todos juegos violentos, ¿no? Aclaremos.
Digo, son juegos de matar, juegos de... a ver. Igual esa, si querés, también es una tercera biblioteca de decir, bueno, qué efectos tiene, digamos, jugar con videojuegos, y ahí tenés al menos 2 bibliotecas que son absolutamente contrapuestas en relación a eso. Pero, digo, apuntando más a lo que decía Nicolás al informe acá se trata de un juego que además hoy, un personaje trasciende las redes y empiezan a generarse contenidos en torno a eso. Entonces hay decenas y centenares de videos de YouTube, de TikTok, que aluden a eso, se empiezan a generar comunidades en torno a eso y juegos, a veces desafíos, que como bien también decía Nicolás, en las edades puberales, desafíos de estos siempre, digamos, están presentes en los gurises, ¿no? Pero además el asunto principal es que nosotros estamos viniendo, y lo hemos hablado muchas veces acá en estos últimos 2 años, de un contexto de pandemia o post-pandémico donde, digamos, eso no ha sido gratuito, y donde la salud mental, digamos, está sobre el tapete y ha generado vulnerabilidades en todos los entornos, familiares, ¿no? Claro, ahora, Roberto, pero del diálogo con tus colegas, ¿se ha dado un incremento significativo de los casos vinculados o las problemáticas vinculadas a salud mental e infancia? Sí, claro. Sí. ¿Y en qué medida? ¿En qué medida? Sí, claro. O sea, y bueno, digamos, por ejemplo, esto de las autolesiones, uno a veces tiende, creo que equivocadamente, a atribuírselo en juego, ¿no? Como causalidad. Y lo que hay muchas veces es una cierta correlación en eso. Es decir, hay un catalizador, que es el juego, que lo que hace es esas situaciones de angustia que están en estos gurises, ¿verdad? Las tramitan a partir de eso, ¿no? Entonces, porque, digamos, un chiquilín que está en buenas condiciones saludables, digamos, en términos de salud mental, no hace ese tipo de juegos, no se introduce en ese tipo de juegos. Ahora, cuando vos estás vulnerable, cuando estás de repente con tu autoestima baja, cuando necesitas cierta valoración, necesitas generar ciertos desafíos como para sentirte que podés hacer determinadas cosas, sos potencial carne de cañón de este desafío. Y si vamos para atrás en el tiempo, se acordarán Momo, la ballena azul, digamos, una cantidad... Vos dijiste algo que me parece muy importante. Más allá de los juegos que es imposible impedirlo hoy, ¿por qué? Porque vos le podés decir a tus hijos, de repente, bueno, no juegues, no te voy a comprar este juego, pero de repente van a casa de un amigo y el amigo termina teniendo ese juego. Y la mayoría de los juegos que vienen hoy tienen un grado de violencia importante, la mayoría. Si no, te diría que casi no son atractivos para los niños, mirá lo que te digo. Bueno, vos y además como que, perdóname Julio, pero va subiendo va como escalando nivel, eso, ¿no? de nivel. Lo que de repente hace 5 años era el juego más violento, se hizo uno más violento. Totalmente. Como que va ganando terreno. Es de así. hecho, yo me acuerdo cuando éramos chicos, y ya te dejo, Julio. No, tranquilo. Finaliza el horario de protección al menor a las 10 de la noche, estaban solo los canales abiertos. Es cierto. Y era como una cosa de que no pasaba nada, estaba todo como muy controlado. Ahora, de año a año, mes a mes, la cosa como que, claro, también se vuelve incontrolable con la cantidad de plataformas, cosas que hay. Sí, Julio, perdón. No, lo que quería decirte era que vos lo has manifestado y me parece que por ahí pasa un poco la cosa, ¿no? Digo, aquellos niños que tienen contención familiar, que de alguna manera están más protegidos, generan una autoestima diferente, son los más propensos a poder no contaminarse con este tipo de juegos. Aquellos que por ahí tienen mayores inconvenientes, tienen un contexto social más complicado, una familia que de repente no lo contiene tanto, son más vulnerables a este tipo de situaciones. Si querés, es como un indicador, digamos, de la toma de riesgos, ¿no? La toma de desafíos. En este caso, estamos hablando de un desafío de autolesión, de quién se anima a aguantar más, que en estas edades también muchas veces sucede, ¿no? ¿Quién aguanta más? Ha habido juegos con pelota de ver quién aguanta más determinados golpes, y además es en los varones. O sea que los varones también, digamos, en su formación, en su proceso puberal, también tienen esos desafíos para mostrar, digamos, quién es el que aguanta más. Entonces se dan una serie de variables, pero la más importante es la contextual, es decir, esto está mostrando que hay seguramente estos chiquilines y muchos otros que están con cierta vulnerabilidad y que son, digamos, más propensos a que determinadas cuestiones puedan hacer enganche en ellos, pero no por causa de los juegos, no por causa de este muñeco que es desagradable como la mayoría de esos muñecos, pero digamos, lo que hace ese muñeco hace encontrar ese desafío con una situación, digamos, de vulnerabilidad y la pone sobre la mesa. Ahora, lo bueno es que la pone sobre la mesa. ¿Qué pasa con los padres? ¿Cómo? ¿Qué papel juegan los padres en todo Lo esto? que pasa es que vos tenés ahí dos posiciones distintas. Una es decir, bueno, ¿qué pasa que los padres no controlan?
Mirá, cada vez es más difícil controlar, ¿no? Sobre todo en la segunda infancia. En la primera infancia creo que no. Creo que ahí Seguro, vos, digo, si no puedes controlar en la primera infancia, sí estás en problemas. Pero en la segunda infancia es muy ¿Qué vendría difícil. a ser la segunda infancia? Y a partir de los 6, 7 años la escolaridad, digamos, Ok. ¿no? Ahí es como más difícil. Entonces, ahí hay que hacer una apuesta mucho más a que vos tengas gurises que sean capaces de tomar buenas decisiones, ¿no? Que sean capaces de no engancharse con juegos, por ejemplo, que puedan atentar contra el cuidado de sí mismo. Pero ¿cuál es la causalidad que lleva a ese chico a ser vulnerable y que ingrese en ese mundo? La causalidad seguramente sea múltiple, pero lo que sí sabemos o podemos, digamos, pensar es que estamos hablando de unos chicos que están en una situación de vulnerabilidad. Ponele por contexto, ponele porque, digamos, la pandemia dejó un nivel de estrés importante y de poco sostén y de poca compañía y poca comunicación y no se sienten, supongamos, suficientemente valorados. Y en estos juegos, animarse a tomar un desafío, tomar un lugar en el grupo, puede ser como un estímulo, ¿verdad? Es el origen, digo, vayamos para otro ámbito completamente distinto, es el origen de las pandillas. Es el origen, digamos, de formar parte de grupos, ¿verdad? Que de repente lo que están persiguiendo no es bueno, ¿verdad? Pero le da una identidad y lo salva, son parte le da sentido de pertenencia, son parte de, y te alivia la angustia. Entonces, lo que yo siempre le digo a los papás, nosotros sí podemos ocuparnos, entender, digamos, lo que está pasando con ese personaje, pero lo verdaderamente importante es ocuparnos de nuestros hijos, de cómo está, ¿no? Hacer las preguntas básicas que son, bueno, duerme bien, come bien, quiere ir a la escuela. Pero más allá de los padres, está observar, ¿no? saludable. Observar. Hacer un seguimiento un poco de la personalidad pero o de los hechos. observar en clave de control porque apareció esto, sino observar todos los días. Sí, exacto. Igual ahí siempre aparece una... Sí, dale, perdón, Fernando. Yo creo que aquí hay un parámetro que se ha ido perdiendo y es el parámetro vincular. ¿Qué tipo de vínculos estamos teniendo con los niños y adolescentes? El vínculo parental, qué rol está jugando, qué rol juega la autoridad. Y muchas veces esos espacios han quedado huecos y la oferta virtual, los juegos o los videojuegos entran a tallar en ese ámbito. Entonces, a ver, si tú estás afirmando que un niño contenido posiblemente tenga una imagen de sí mismo más afirmativa, no va a ser necesario quizás que busque encontrar esa afirmación. Entonces, el problema aquí es la afirmación. Y si es la afirmación, qué tipo de vínculos está dentro del hogar creándose en los ámbitos sociales, como el ámbito escolar o el ámbito recreativo, ya sea en un club deportivo, lo que fuere. Participa de esos lugares. Creo que también en la medida que hemos ido perdiendo una sociabilidad interactiva, hemos ido perdiendo también o ha ido aumentando la baja tolerancia a la frustración. Yo creo que es un elemento que también juega en este ambiente. Lo que vos engancho con lo que decís, Fernando, pero nada, el tema de la tecnología, que para muchas cosas es un tema que discutimos, no solamente para los chicos, sino también para los grandes. Pero ¿hasta qué punto es positiva o negativa para los chiquilines? Estamos hablando de niños de sexto año. Son niños, o sea, por más que sea la segunda infancia, ni siquiera entraron al liceo, que tienen 12 años. Están en la etapa puberal, están en una etapa de cambio. Pero se relacionan con un aparato, con un chupete electrónico y no se relacionan con personas. Claro, ahí está el punto. Ahí, digamos, el fortalecimiento de la personalidad, está en la pero mirá que eso le pasa a los grandes también, Fernando. Hay gente de una determinada edad que le da mucho más bolilla a una persona que está a 5.000 kilómetros de distancia y que no la conoce personalmente y le confía cosas y mantiene que a una persona que la tiene al costado. Que ha perdido eso. La responsabilidad de los adultos sobre los menores es indiscutida y aparte la afirmación de la personalidad afectiva, lo que tiene que ver con la autoafirmación, con la autoestima, en fin, se da en ese periodo de 1 a 6 años y se fortalece de 6 a 12 hasta la pubertad. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad de adulto. Obviamente que después el problema se llevan los adultos. Quiero ir a la tecnología para el padre y la madre que está mirando. ¿Hasta qué punto hay que dejarlos tener un celular? ¿Hasta qué punto hay que dejar? ¿Cuál es la libertad que hay que darle? Lo que pasa es que si ponemos el énfasis en el celular, si ponemos el énfasis en la tecnología... Sí, es como que tiramos la mochila afuera y está dentro. Históricamente, si vos vas para atrás en el tiempo, históricamente la humanidad, cuando algo
no logra controlarlo, cuando algo le da temor, cuando algo es muy subversivo, digamos, genera lo que se llama la teoría del pánico moral, ¿no? Y esto ha sido carne, digamos, de cañón desde la literatura romántica del siglo XIX, las novelas románticas del siglo XIX. Los médicos de la época la contraindicaban para las mujeres porque decían que le podían generar sensaciones voluptuosas que a la postre podría llevar a cierta alteración de los órganos del cuerpo y al final del camino llevar a la infertilidad. Eso lo decían los médicos de la época, ¿no? Lo mismo pasó con las máquinas de coser. Yo esto lo digo muchas veces porque la máquina de coser Singer, que en la casa de todas las abuelas estaba, ¿no? Decían los médicos de la época higienistas que ese movimiento pendular, ¿no? Vayan siguiendo, pendular de los mulos que podía generar frotaciones. Médicos, hombres, ¿no? Mujeres eran las que cosían, sí. Podían generar de vuelta, ¿qué? Sensaciones voluptuosas que a la postre podía llevar a la infertilidad. ¿Cómo dijiste el concepto moral? El concepto de pánico moral. El pánico moral. Pánico moral. Y vos decís que ahora... todo aquello que no se entiende. Entonces nosotros tendemos a poner, digamos, en este juego, claro, Momo, tecnología celular, todo. Y acá esto es una tríada. Entonces vos tenés... Pero vos decís que los videojuegos y todo esto puede estar también siendo sujeto del mismo pánico moral. Absolutamente. Más allá de que, digamos, nada es inocuo y todas las cosas, ¿verdad?, generan. Pero el verdadero problema... El fenómeno de los videojuegos y los juegos online en el mundo es impresionante. Y sí, a ver, lejos está de yo practicar mínimamente, creo que el último videojuego es ya antiguo, ¿no? Pac-Man jugaste vos. No, para. He jugado uno más moderno. He jugado uno más moderno. No, pero tal cual, el pixelado es más chico. Son increíbles los juegos nuevos y los gurises quedan deslumbrados. Interactúan mucho, mucho interactúan. Y en la pandemia han sido importantes para mantener el contacto entre los... O sea, yo creo que está... Pero vos me decís un pique, Pini, ¿sí? Con esto cierro. La gente cree, dice, pues yo no conozco, y me dicen los padres todos los días, yo no conozco nada de tecnología, no conozco nada de videojuegos, no sé nada de esto. No. Pero mira, vos sabés una cosa. ¿Vos te acordás la vereda? Sí, bueno, vos, la vereda, en algún momento alguien te gritaba, fulanito, no Julio, baje. No, Oscar, entrá, ¿no? Entonces había padres que no lo hacían nunca, había padres que lo hacían más o menos y había padres que no lo dejaban salir. Ni siquiera lo dejaban salir. Esto es lo mismo, o sea, la vereda actual es el celular, el mundo del digital, claro, donde tenés los otros, tenés la diversión, entonces poder generar momentos de desconexión a la familia es lo que fortalece justamente esa sensación. Lo que pasa es que el problema aquí es el punto de equilibrio. Entonces, cuando lo virtual pasa a ser en la escala de tiempo, en la escala de tiempo real, horas, minutos, pasa a ser un tiempo mayor y un tiempo de dedicación y calidad mayor, la parte de interacción humana, interacción afectiva, porque ¿qué pasa? Con lo virtual no tenemos este tipo de interacción interpersonal. Es un juego y estoy en competencia y termino compitiendo conmigo mismo y termino compitiendo mal conmigo mismo y termino frustrándome porque no puedo y como no puedo, ya mismo tengo la condena establecida porque no lo logré, porque no pasé de nivel, porque... Sí. Entonces, en este juego, yo creo que está muy cerca comparto lo de la teoría del pánico moral, la comparto, pero debemos entender que hay situaciones que en cada etapa de la vida o en cada etapa de la cultura tenemos que ir midiendo cómo se juega lo humano, lo interactivo. Sí, hay una cosa que se dio también, me parece. Algo también. Los niños hoy en día están expuestos, Roberto, me parece que está bueno profundizar en eso, en infancias que son bastante complejas en tanto que están todo el día a la espera de la aprobación del otro a través de las redes sociales, bueno, ¿no? Claro, pero, publico una foto, like. ¿Cuántos seguidores tenés? Claro, ¿cuántos seguidores? Y el tema de la competición, o sea, lo hablábamos con algunas amigas y decíamos, si esto nos hubiera tocado vivirlo a nosotras de niñas, hubiera sido duro. Entonces digo, es muy duro. Es complejo también para los niños lidiar con eso. Pero también miramos que la crueldad que se daba muchas veces en nuestra infancia, yo soy un poquito mayor, un poquito. No, bastante. Está como la cédula y después... Sí, yo la puedo sacar. Yo la tengo acá. No, digo, podemos pensar que también la crueldad que se daba en alguien que no era aceptado en el grupo,
era bastante dura también. Exactamente, Entonces, o sea, el bullying que te hacían. El bullying exactamente, era bastante duro. Entonces, Era ¿qué pasa? bastante duro. El tema era que también había que permitir y permitirse que la interacción permitiera subir el nivel de autoestima en la medida de que yo me afirmo en relación con otros. Cuando está el espacio virtual, no existe otra cosa, no existe una posibilidad interactiva más que a través de la ventana. También pasó algo durante la pandemia. Durante la pandemia pasó algo que me parece que agigantó este tema. Que los chicos no tuvieron clase durante mucho tiempo. De repente en una familia estaba, la familia como no estaba antes, tenía 3 hijos en su casa y la manera de mantenerlos controlados fue, bueno, vamos a permitirles que jueguen más tiempo con los juegos y eso se dio, es una realidad. Sí, también hubieron otros que inventaron jugar entre ellos, jugar padre con hijo, leer juntos, estimular una cantidad. Ahora que me quiero meter en el tema. Perdón, padre con hijo, yo lo intenté, no anduvo, no duró ni Antes de la pausa me quiero meter en el tema de la grieta, ya para ir metiéndonos también en el otro tema. La tiro así, general. Ayer fue el Día de la Democracia. ¿Hay peligro de grieta? ¿Hay una grieta? Como dijo el presidente, estamos a años luz de lo que es la grieta de Argentina. ¿Qué dice? Por supuesto. Le arrancamos con usted. ¿Cómo no? Digo, ahí depende de qué se define la grieta. También hay que ver cuánto es la conflictividad en Argentina, que tiene que ver con mucho de las modalidades de las sociedades. Los argentinos juegan, con respeto lo digo, pero gritones por naturaleza, ¿no? En general le dicen, no, esto es uruguayo, es decir, que es algo aburrido, ¿no? Y para nosotros, de repente, ataques que en Argentina pasen advertidos son muy graves. Lo que importa no es tanto el nivel de virulencia, sino cómo es efectivamente el grado de agresividad o no que hay en el sistema político. Cuando digo el sistema es dirigencia, medios, gente, y cuáles son los niveles de búsqueda de entendimiento. Yo creo que el tema está ahí fundamentalmente, cuál es el grado de agresión de tipo personal y cuál es el tipo conceptual ideológico. Yo muchas veces marco que en los momentos más duros del Uruguay en competencia política, y podemos ubicarlo entre el 68 y el golpe de Estado, la caracterización es que los ataques eran muy duros en lo conceptual, en lo político, no en lo personal. En medio de esos ataques, en el año 71, la Cámara de Diputados hace un homenaje al secretario general del Partido Comunista, Ronnie Arimendi, porque cumplía 25 años parlamentarios. Y a mí me tocó entrevistarlo como periodista del semanario Marcha, y dije, ¿cómo es posible que usted, con lo duro que es, dice, yo no ataco personas, yo ataco intereses, ataco ideas, ataco visiones de mundo? Entonces es muy distinto cuando el ataque es duro por lo que se representa como cosmovisión, como visiones del mundo opuesta, y otra cosa cuando el ataque va directo a la persona, a la descalificación. Oscar Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, citando al presidente de la calle Pou, dijo, esto es en buena medida eso que dice el presidente, duro con las ideas, suave con las personas, que va en esa línea. Pero es un viejo concepto de funcionamiento político. Y a la inversa, muchos tienen el error, se vio en estos días, de creer que el diálogo político implica per se debilidad. No. Que el que Seguro. es fuerte porque no saluda al otro. No. Ahí ya empezamos mal. Pero Oscar, ¿eso ha cambiado? Vos hace 1000 años que estás en la política. ¿Ha cambiado? No, tengo un poquito menos. Quise decir. Bueno, está bien. Recién empezaste en la política. ¿Has visto que esto ha cambiado para mal? Bueno, yo diría que el nivel de ataques personales no lo había visto este último tiempo particularmente. Sí, sobre todo los últimos 2 años y medio, que tiene muchas características no solo de cambio de gobierno nuevo en el país, porque nunca se había un cambio de esta naturaleza. La izquierda era algo opositor ascendente. Los partidos tradicionales se oponían entre sí, después alternaban entre sí. A partir del 2019, fin del 2019, ocurre una cosa. La izquierda ya no es lo que iba a hacer, sino lo que había sido. Y los partidos tradicionales volvían, no es que estaban. Y eso cambia la mentalidad. Y también todo el juego de la pandemia, que cambió muchas reglas acá y en el mundo. Porque cuidado, este nivel de virulencia con ataques personales, que era más de algunos países que de otros,
Hoy está muy generalizado. Ahora, pero Miremos deberíamos que las distinguir, elecciones que hay en Botinelli. Italia el 25 de septiembre y es tremendo los niveles de ataque personal. Claro. Lo mismo en Francia que tuvimos hace una semana. Son sectores más radicales también. Yo tengo un pensamiento sobre el tema. Dame un segundito, Patricia. Dale, Julio. A ver, yo creo que los políticos, y esto no lo digo como una crítica, lo digo como una cuestión absolutamente elemental. Los políticos siempre van a hacer cosas para conquistar votos, porque para llegar al poder en democracia necesitan de los votos y posteriormente poder plasmar en el gobierno la idea que tenían, la filosofía que tenían de gobierno. ¿Por qué digo esto? Básicamente por las declaraciones de Fernando Pereira o por la actitud de Fernando Pereira de tratar de generar, entre comillas, como un manual de decir, muchachos, vamos a transitar por acá, no nos vayamos. Van a haber sectores radicales. Para mí lo hace inteligentemente Fernando Pereira, porque lo considero una persona inteligente, más allá de que comparta o discrepe con él, lo considero una persona inteligente. ¿Qué hace Fernando Pereira? Fernando Pereira va con su discurso hacia el sector moderado de este país. El sector moderado, llámese centro derecha o centro izquierda, es el sector que va a terminar definiendo las elecciones sin ningún tipo de dudas. Porque los sectores duros, tanto de la izquierda como de la derecha, no se van a modificar, van a permanecer de la misma forma y van a seguir atacándose con una cierta virulencia. Permíteme, Julio, porque quiero aprovechar la Pero instancia para que termine el concepto. No, bueno, pero lo que pasa es que estás pero vos cuando hablas, yo te muchos respeto. minutos. Cuando No, vos hablas, yo te respeto. Entonces, está bien, pero ¿qué es son lo que- 30 segundos y vamos. Pero, y damos. no, pero vos también Porque si no, utilizás se complica. vos utilizás tu tiempo también para redondear Pero una idea. utilizaste unos cuantos pero bueno, ¿querés que yo te lo minutos ahora? controle? Dale, Julio. Entonces digo, ¿qué es lo que está tranquilo, haciendo? no se Está peleen. yendo No, no, básicamente al con sector toda la central. tranquilidad del mundo, Está ¿verdad? yendo al sector central, donde se van Pero a vos captar... pensás que siempre es estrategia, no puede No ser algo tengo, que... mirá, a ver, pero no puede ser que también sea, Piñe, che, muchachos, de verdad, Piñe. vaya la estrategia, Yo- hagámoslo. si vos me preguntás mi opinión, yo te voy a decir lo siguiente. A ver, No te lo te la dije en el preguntamos. comienzo. Los políticos, y esto es una cuestión normal, no es una crítica. El político siempre va a hacer cosas para conquistar votos, porque necesita de los votos para llegar Está bien, al poder. pero puede Ni haber más cosas ni bien menos que eso. intencionadas. No, también, la Patricia. política no Sí, funciona Botinelli. por lo electoral. Lo electoral es un elemento básico, importante, pero no funciona por eso. Y esto basta con mirar la historia del país en lo que hace a cómo se construyó la democracia en este país. Pero creo que está de fondo, que las democracias son fuertes cuando los partidos políticos estructuralmente están funcionando fuertes. Yo creo que un llamado, venga de donde venga, a fortalecer los partidos políticos, y los partidos, si no tienen reglas de juego, no funcionan bien. Y yo creo que lo que viene por este lado es fortalezcamos las estructuras bases que permiten que después, porque las personas pueden salir y cacarear y hacer lo que quieran, y hay muchos que cacarean, hay muchos que hacen mucho ruido, mucho grito y ponen nada de huevo, como la gallina, ¿no? Sí, claro. Ya está. Bien, Botinelli, Patricia. en estos últimos 2 años y medio, ¿usted qué ha percibido? ¿Por qué dice que antes esto no ocurría? No, porque también lo ha favorecido la expresión de los políticos a través de redes sociales, que fue mucho más tenue en los años anteriores. Y ahí es donde aparece más el uso del insulto, el agravio personal o la ridiculización del otro. Ahora, yo quiero decir esto, hay temas que son conceptuales ideológicos y algo, y pido perdón por meterme en el tema, que tiene que ver con estructuras de personalidad. Hay gente que solo se sabe mover en el conflicto. Sí. Le cuesta poder tener una relación Se siente distinta. fuerte en el conflicto. No, yo no sé, digo, ahí prefiero que hablen los Por que saben. ejemplo. Pero que sí hay gente que uno nota que su vida pasa por el conflicto y otros que pasan por la armonización. En el Parlamento, incluso, hay caracterizaciones casi estereotipas de los individuos que son notorios por los discursos duros en sala, es decir, en la reunión, y los que se dice que trabajan en el ambulatorio. El ambulatorio es ese pasillo circular, semicircular, que rodea la Buscando Cámara. consensos. Y entonces van ahí a hablar con uno, con otro, y buscan los acuerdos. ¿Y hasta dónde pensás ir con este tema? ¿Podemos acordarnos? Que son los que terminan en general produciendo... Pero no, son los sectores extremos eso. Esos son los sectores más moderados. No necesariamente tiene que ver con lo ideológico. No necesariamente. Ahora, Tiene mucho que ver con la estructura de personalidad. Pero, Y además, atendamos, yo insisto mucho en cuidar, en no movernos en un eje de una sola dimensión. Decimos, está a la derecha y está a la izquierda. No. Está a la derecha y está a la izquierda. En un valor que tiene que ver mucho con conceptos de autoridad, por ejemplo. Está lo conservador y está lo liberal. En lo que podemos llamar ético o moral.
está lo de libre mercado y de Estado, o de libertad en cuanto no quiero que el Estado me vigile y quiero que el Estado controle porque me protege. Entonces, los juegos son muy complejos y cuando se reduce a dos, las explicaciones fallan. Ahora, el caso este de Fernando Pereira, que me parece que fue magnífico el movimiento que hizo, es decir, en el sentido de convocar a los distintos líderes para reunirse y bajar los decibeles en el mundo de esta confrontación permanente. Y me parece que fue un acto, es decir, altamente positivo, y los líderes que concurrieron así lo reconocieron y empezaron a dialogar sin dejar de marcar las diferencias. Porque una cosa, como vos decías, Oscar, es el tema conceptos, es el tema ideológico, y otra cosa es la convivencia y el encuentro. ¿Vos creés, Sergio, para negociar? que Andrade va a cambiar? ¿Vos creés que, por ejemplo, Andrade va a cambiar o Bianchi va a cambiar su forma de hacer política? ¿No la van a modificar más allá de este intento? Bueno, tampoco vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver que justamente se planteó el otro día, y es qué va a pasar con los distintos líderes que estuvieron reunidos, cómo baja a los actores políticos y a la militancia ese encuentro y esa posibilidad de tener, bueno, ideas fuertes, pero en la confrontación no llegar al discurso del odio. Bien, la dejamos picando y seguimos en el próximo bloque, ¿les parece? Sí, me gustaría adentrarme en esto, en el discurso del odio, porque... Seguro. No sé, tengo ahí una discrepancia, a ver si efectivamente lo que acá tenemos es un discurso de odio o es otra cosa. Creo que se está instalando este concepto, pero poco sabemos de él. Sí. Y me parece que está bueno porque hay una diferencia importante con lo que podemos tener acá en Uruguay. Le vamos a preguntar a Roberto también que nos ayude. ¿Cómo no? Distintas. Vamos a tirarte nombre y tenés que decir, este está loco, este no. ¿Te gusta el juego? Ah, me encanta. Te encantó el juego, ¿verdad? Para hacerlo en televisión, aparte está bárbaro. Les quiero decir, ¿te pasó de estar buscando y buscando por todos lados y no encontrar eso que tanto querés? Tengo la solución. Cambia la manera de buscar. Busca en Tienda Mía. Encontrá eso que no está en Uruguay y millones de productos más de Estados Unidos. Es muy fácil. Ingresá ya y disfrutá comprando lo que quieras del mundo a tu puerta en Tienda Mía. Sergio. Sí, Piñe. Joy Montevideo está mucho más cerca. Una obra de arte que viene a revolucionar el concepto de estar en casa. Un lugar donde se unen lo clásico con la vanguardia, con 28 pisos de vistas inigualables y la mejor combinación de amenities, servicios y entretenimiento de la ciudad. Una experiencia única donde el arte de una nueva forma de vivir llega al Uruguay y comienza a ser una realidad. Agenda tu visita, conocelo, accede a los beneficios exclusivos por tiempo limitado. Muy bien, vamos a la pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Llegó el préstamo extra grande de ACAC, que te da hasta 300.000 pesos en 48 cuotas. Solicítalo al 1881 o en las vías de siempre. Ferias de Villa Biarritz y Parque Rodó, de 9 a 15:30 horas. Sábados en Villa Biarritz y domingos en Parque Rodó. Vení, disfrutá al aire libre. La humedad, Villar y Reunión. La seguridad en el tránsito depende de vos. Es un mensaje de Baicon Implantes Dentales, productos Sapolio y cubiertas y cámaras para motos y bicicletas Service. Termotanques Warners, cortinas Cortifast, cerraduras Elisil y pinturas Ulbrica es Industria Uruguaya. ¡Uruguay nomás! Un minuto pasa de las 10, seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Porque sos único, incluso cuando dormís. En Vía Sono tenemos la última tecnología para que descubras el sistema de descanso que mejor se adapta a vos. Te presentamos Body Scanner, una experiencia para que puedas conectar con tu descanso ideal mediante un escaneo corporal. Vení a probarlo. En nuestras tiendas de además tenés un 33% de descuento con tus tarjetas de Santander. Apurate que son los últimos días. Agendate al 095-780-047. 095-780-047 y descubrí el mejor sistema de descanso ideal. Vía Sono. Home Wellness. Gracias, Sergio. Mirá, adelante. Vía Sono presenta Body Scanner, una experiencia para que descubras el descanso que mejor se adapta a vos. Vení a probarlo en nuestras tiendas. Te esperamos. Vía Sono. Home Wellness.
Es ideal, aparte de dormir, es donde está más tiempo, en la cama. Así que es fundamental. Yo que sufro la espalda, un buen colchón es realmente fundamental. Sabemos que las pequeñas acciones generan grandes cambios. Por eso elijo los condimentos de La Manchega. Qué rico. Un toque que hace la diferencia en todas mis recetas. Y lo mejor es que hay para todos los gustos. Conocé su amplia variedad en www.lamanchega.com.uy. Porque con La Manchega le pones alma y vida a cada comida. Qué rico. Bueno, muy bien. 2 minutos pasan. Hay un estudio que dice, Piña, de acuerdo a lo que decía vos de los colchones, sí. hay un estudio que dice que un ser humano se pasa aproximadamente el 37% de su vida es en donde una más cama. tiempo pasás. Exactamente. Y será importante lo de biófono. Patricia, había quedado la pregunta o el tema que querías plantear. Sí, estábamos hablando, a raíz de lo que comentaba Sergio, de esto de si en Uruguay tenemos o no instalado un discurso de odio, si empezamos a tener un discurso de odio. Y quisiera escuchar a Botinelli, a ver qué piensa al respecto. A ver, el tema de que simplificar si hay odio o no hay odio me parece que deja a que tenga que resolverse sí o no. Lo que hay es un mayor nivel de agresividad en las relaciones políticas y que ese nivel de agresividad está siendo más hacia lo personal que hacia lo conceptual. Entonces, cuando va hacia lo personal es más virulenta la confrontación porque se agrede personas, no ideas, no colectivos, no grupos de interés. Y en eso sí hemos ido. También es cierto que en Uruguay hay muchos indicadores que permiten olfatear, inferir, se diría, que la sociedad está un poco más tensa que lo que estaba anteriormente, ¿no? Hay muchas expectativas frustradas desde antes. No nos olvidemos que cuando un país se van produciendo cambios políticos importantes, como ocurrió en el Uruguay, y por alguna razón hay un sector importante que apostó a ese cambio y se frustra, hay una frustración colectiva. Y eso pasa cuando, bueno, hay un cambio en un momento, 10, 15 años después otro, y entonces hay mucho más tensión. Además de los efectos que produce la pandemia, que no son menores y que todavía no los hemos visto del todo, no solo los de tipo económico, ¿no? Pero, Entonces, ¿por qué un país democrático como el Uruguay, que estaba acostumbrado a la alternancia en el poder, independientemente de que haya estado 15 años el Frente Amplio en el poder? La alternancia, Sergio, era bastante... Bueno, tuvimos un partido tuvo el colorado, Partido Colorado. No, 90 y pico de años. Lo votó la gente. Con 2 o 3... Lo votó la gente. Está bien, 90 pero años yo el no Partido estoy Colorado, criticando después eso, vino el pero Partido la alternancia Nacional. no era tal. Bueno, No. Pero, ¿Cómo que no? La alternancia, ¿cómo La que no hubo democracia uruguaya alternancia? tuvo alternancia de partido. Por supuesto. Los partidos no es ideal, no es perfecto, los partidos no les gusta perder. Pero no podemos decir Fernando, que pará, porque si no nos vamos al diablo. Tuvimos dictadura, eso sí. Yo no me estoy yendo al diablo, capaz que te vas vos. Yo no me pienso ir. Es más, te digo, a lo largo del siglo XX, el Partido Nacional gobernó 3 o 4 veces. El resto fue el Partido Colorado. Y ya sí, entonces, no existe aquí una alternancia que vamos a decir cada Bueno, pero la alternancia la marca la gente. Pero estoy si de la acuerdo. gente votó para mantener el Partido Colorado durante Me parece tanto genial. tiempo, bueno, por alguna pues por razón lo eso. hizo. Pero no podemos decir que el votante fluctúa de un lado a otro. No, pero bueno, Oscar lo ha dicho 30 ha habido cambios, sí, ha habido cambio de color en el gobierno, en la ejecución del gobierno. No ha habido una alternancia sostenida. Hay países donde la alternancia es sostenida. Miremos los Estados Unidos, que siempre nos gusta mirar para allá arriba, y vemos que hay un movimiento del Partido Republicano al Partido Demócrata que es mucho más fluctuante de lo que es el... Bueno, pero esa diferencia, lo que yo quería detallar es que a pesar de no tener la alternancia, como vos considerás que no hubo tanta, es decir, tuvimos alternancia, ahora gobernaron 15 años el Frente Amplio y vino un nuevo proyecto. Sí. ¿Por qué la virulencia, vos, Oscar? ¿Por qué el descontento? ¿Por qué la frustración? Y capaz que se dijeron cosas y se prometieron cosas que no se cumplieron. No, pero eso ya nos estamos metiendo, ahí nos estamos metiendo en el programa de gobierno. Y yo no hablé ni de los defectos ni los problemas que tuvo el Frente Amplio en la realización de sus cosas, ni lo que está pasando ahora. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Hay un contrato entre el elector
y el partido que propone. No creo Entonces, que la a mí me proponen cosas y después no me las cumplen, sea solamente pero a vos me parece que en hay 2 años cosas y medio que no se han cumplido que son neurálgicas en el Creo funcionamiento que del la país. virulencia no se viene por cumplió ahí. la NAFTA, Pero no Oscar se dijo cumplió que no viene por ahí. después de un ciclo pero perdón, La ¿vos virulencia crees no que la viene por virulencia ahí. se está originando porque Julio, para un el partido de poquito. gobierno Julio, que lleva Julio. 2 años y medio Julio. no cumplió con determinadas Julio, cosas o tenemos déjame un país preguntarle que en este a momento es un desastre? Julio. No, seguramente hay yo cosas para mejorar. pero si hay un descontento... Pero y este espero que no descontento sea- se ser generó desde hace 2 ofensivo. años y medio. Espero que no ser ofensivo con esto, estoy haciendo una lectura ciudadana. No, pero yo también estoy haciendo. Simplemente como Pero eso. Oscar, No, pero no por favor, favor, que pero a ver, pero perdón, para. Que hubo un La forma de hablar, Julio, mientras sea déjame con un respeto, hubo un ciclo cada uno tiene político su forma de hablar. que vos decías que hubo un ciclo político y que generó una cierta frustración. Por orden. Uruguay Sí, tuvo- porque hay como 4 temas que tenés ahora, Sí, Botinelli. primero, Uruguay se puede hablar de cuándo hay alternancia o no política desde hace unos 105, 7 años. 107 años. ¿eh? Porque recién ahí es cuando tenemos lo que se llama técnicamente una poliarquía. Es decir, regímenes verdaderamente electorales competitivos. Ante 1916 no es muy sostenible. De ahí tuvimos que si bien hay una hegemonía colorada, 1918, digamos, al 58, 40 y pocos años, dentro de esa hegemonía hubo cambios importantes. Hubo apuestas a lo no vallista, dentro de lo Sí. vallista, a un segmento a otro, y Eso. cada uno se vivió como cambio en el país. Lo importa no es lo que analiza uno, qué siente la gente. Claro. El 58 fue un agotamiento de lo colorado que generó una gran expectativa y se frustra muy rápidamente 2 periodos de gobierno. Después viene un retorno colorado, que bueno, después ya viene Corto. pero además ya vienen otros elementos que lleva a afectar la poliarquía, después al golpe de Estado. Y con la economía va. Después viene la restauración institucional que genera globalmente una expectativa que se va deteriorando. Hay cambios en los partidos, pero el tema grave no es ese. El tema es que la expectativa que hubo en el cambio institucional era demasiado grande para satisfacer. Lo que tenemos que ver no es si el gobierno cumplió o no cumplió lo que dijo, es si lo que la gente siente es lo que cree que esperaba. La culpa no me importa quién es, si es de que la gente que creyó más de lo que podía ver. Normalmente se pone, en estudios se demuestra que hay gente que pone en un dirigente político expectativas que nunca las dijo ni el dirigente ni el partido. Pero la gente las pone y se frustra porque eso que puso ahí no ocurrió. ¿El uruguayo pone más expectativas en los políticos que en otros países? Depende de los países. Los países que tienen sistemas consolidados de partidos, en general la expectativa está más en los partidos y en las personas, pero algo menor. Los países sin sistemas estructurados de partido es fundamental la personalidad. Claro. Ahora, ¿tú pensás que la frustración del frente amplismo, por decirlo de una manera reciente, después de estos 15 años Sí. de grandes transformadores, puede estar pesando? Bueno, hay una cosa que es esta. Nosotros nos da un cálculo que personas que en algún momento votaron al Frente Amplio, en 2004, 2009, 2014, y no lo hicieron en el 2019, o jóvenes de hogares frente amplistas que empiezan a votar en el 19 en contra de sus padres, al revés de lo que había ocurrido antes, que eran los hijos blancos y colorados que se hacían frente amplistas. Ese universo nos da 400.000 personas, la sexta parte del Uruguay. Es mucho. Que digamos, el Frente perdió o no captó. Bueno, ahí hubo desilusión, frustración, enojo, y eso pesa. ¿A dónde va esa frustración? Bueno, a veces va al lado opuesto, a quedarse al lado, a tener dudas, ¿no? Por otro lado, tampoco los partidos tradicionales generaron una satisfacción total con la expectativa que provocaba el cambio. Claro. Entonces, son muchos elementos. Algunos son de largo aliento. No, hay que tener cuidado con analizar los fenómenos sociopolíticos, como que, mira, ayer ocurrió tal cosa, hoy la gente reacciona. Y en cuanto al tema de la grieta, ¿usted Pero considera la que aquí en Uruguay frustración- hay hoy una grieta, por ejemplo? Hay un nivel de tensión, de agresión política mucho mayor a lo histórico para el Uruguay, ¿no? Es decir, ahí no sirven las comparaciones. Si analizamos España, el griterío España, Sí. el Uruguay, nunca ocurrió eso. No. ¿no? No pica.
Claro. Argentina tampoco. Y ojalá no lo que pasa es que Argentina también, el otro día el expresidente Sanguinetti decía, bueno, pero hay que tener cuidado, una cosa es la verdadera pelea de los argentinos y otra cosa es la sonoridad con que pelean los argentinos. A veces hay un tema en qué decibeles se maneja, cuál es el nivel grande de confrontación. Si uno se rige estrictamente por la definición de lo que quiere decir discurso de odio, el discurso de odio está definido desde Naciones Unidas como cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o conductual que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o grupo de personas sobre la base de quiénes son, su religión o etnia. Sí. Si uno analiza esta definición en base a nuestro sistema político, no tenemos un discurso de odio. Hay actores, pero a la que hacen militancia, discursos, hay actores gente, y colectivos que usan discursos de odio con esa definición. A ver, como por ejemplo, ¿cuáles? No importa. Digo, a mí no me interesa porque después es que uno acusa a alguien. El tema es... pero ¿cómo lo identifica usted? Bueno, o sea, cuando dice, acá estamos frente a una situación de discurso de odio. Porque la verdad, yo he escuchado desmanes de un lado y del otro. Pero si tengo que identificar un discurso de odio propiamente dicho y encajarlo en esta definición, yo no lo encuentro. Yo diría, hay que ubicarlo en personas. Hay personas que sin ninguna duda, su forma de relacionamiento político es siempre descalificar al otro. Bien, pero... Y no tiene que ver con una ubicación política precisa, aclaremos. Pero el punto es que nosotros nos regimos por partidos políticos. Entonces, me parece que también, no sé si no deberíamos medirlo en su real dimensión, como casos aislados dentro de determinadas estructuras institucionales, y deberíamos en todo caso encender el alerta cuando eso pasa a ser de carácter institucional u organizacional dentro de los propios partidos. Hay algunas estrategias políticas que ven, no me gusta la palabra odio más allá de definiciones, pero que ven la confrontación como algo como un rédito que consideran o más redituable o necesario para llevar adelante determinadas políticas. Absolutamente. Y otros consideran que no es el camino de la confrontación. Y eso lo estamos viviendo. Roberto, quizás en ese sentido, digamos, las redes sociales, ¿no? Y particularmente las redes sociales después del año 2012 más o menos, donde empiezan a tallar mucho los algoritmos, generó esta mayor polarización, ¿no? Entonces, lo que se generó fue, digamos, esta idea de que vos estás mucho más expuesto a los que piensan igual que tú. Y eso, en lugar de atemperar, lo que hace es sube las apuestas. Claro, le echan nafta al fuego. Vos te vas envalentonando, porque somos nosotros 4 de este lado, entonces Oscar dice una cosa y bueno, a mí me parece que hay que subir la apuesta porque los de aquel lado... Entonces, esos fenómenos, que en realidad es un fenómeno que se le fue de las manos a los tecnócratas, ¿no? Y que generó movimientos sociales a punto de partir de eso y generó esto de la brecha o la grieta, que no es patrimonio de Argentina, ni tenemos la duda que sea en Uruguay, está extendida, digamos, en todo el mundo. ¿Y no te sorprende que la grieta esté extendida en todo el mundo? Porque para mí, yo tengo un concepto sobre el tema, para mí la grieta ha sido básicamente fogoneada desde el sistema político, porque sirve que haya 2 corrientes y no que haya 4 o 5 corrientes, porque si hay 2, hoy te toca gobernar a vos, mañana me va a tocar gobernar a mí. Y eso ha sido fogoneado también por el sistema político. Lo que pasa es que la manera de visibilizarte a veces es subir el tono, ¿no? Pasar de simpatizante a hincha a barra brava. Oscar. No, lo que quiero decir es esto. Cuidado con creer que los discursos de confrontación es este bloque contra este bloque. Claro. Estamos viendo dentro de un mismo bloque político, los hubo esta semana, enfrentamientos con insultos de diputados de 2 partidos distintos del mismo bloque político. Hemos visto reacciones de alguna gente de un partido político en contra de la dirigencia de ese partido en estos días por la apertura del diálogo, por ejemplo. Es decir, no es solamente... ¿Y no son estrategias de repente dentro de un mismo partido? Porque hay quienes van más al frente, quienes son más combativos, hay quienes lo son menos. La política no es tan fría ni tan calculada como juega muchos elementos. Primero porque nadie es monolítico. No es monolítico el Partido Nacional, no es monolítico el Partido Colorado, no es Cabildo, no es el Frente Amplio, mucho menos. Pero a su vez, en esos juegos hay actitudes de tipo personal. Por ejemplo, el Partido Nacional, en la calle Pou en particular,
logró un liderazgo bastante disciplinado. Aún así, no logra que todo el partido funcione, que todo el mundo diga lo mismo y unísono, y es de las cosas mejor armadas que ha habido de presidencia de la República, cuando tener una base que lo siga con el mismo discurso, el mismo tono y la misma temática, muy bien pautado. Aún así, de libreto siempre hay alguien... Y la señora Bianchi, por ejemplo, se le va del libreto a veces. ¿Y no es necesario eso también dentro de los partidos? ¿No lo tienen los partidos? Bueno, a ese tipo de... Uno que tire piedra, decía. A veces, claro, a veces son parte de los libretos. Ahora, también hay gente que se siente que no comparte lo que están haciendo, ¿no? Y tiene que salir a manifestar su discrepancia, por persona o por ser un sector. Todos los partidos tienen sectores, subsectores. Es una política muy sutil la uruguaya, además. Eso hay que entenderlo, y ese exceso de sutileza, ¿no? Lleva a que muchas veces los fenómenos no sean fáciles de controlar. No hay un tema que disciplina. A mí me gustaría comentar simplemente para ponerlo sobre la mesa y discutirlo entre todos. Me quedé pensando en lo que decía Patricia, me parece que es esencial esa definición, porque cuando uno estigmatiza, prejuzga, agrupa y se especializa en discriminar, es un camino de no retorno, es un peligro, ahí es donde viene el odio. Ahora, yo hoy estuve en el Prado, estuve hace 2 días en la Expo Prado, y la verdad que está espectacular. Y la convivencia de gente de lo más diversa, hay centenares de laburantes, gente muy humilde, profesionales, productores, chicos, grandes, gente... Es la convivencia esencial en una Expo multitudinaria. Juega la selección, toca un grupo de música en el Uruguay. Hay múltiples ámbitos de convivencia. No quiero con esto hacer un cuento de hadas diciendo que no hay problema, porque los hay, y hay problemas, yo creo, de exclusión social, donde está el tema del narco y todo. Pero lo que me pregunto, es una pregunta para Roberto y para Oscar. ¿Cómo las sociedades, entre comillas, combaten los ámbitos de odio? Porque después de lo que pasó en el Clásico y lo que pasa en el fútbol, no de la selección, en el fútbol de los clubes, vos decís, a ver, más allá de esto, que parece medio inarreglable, ¿cómo hacemos que esto no sea el centro de la discusión? Y también neutralizar a esos impulsos políticos no sé si de odio, pero de confrontación irracional, digamos. No, a ver, por orden. Hay confrontaciones o enfrentamientos o barreras o disidencias que tienen que ver con que sectores sociales que están luchando por cosas opuestas y distintas, ¿no? Eso es real. Y hay momentos que la sociedad funciona mejor, por ejemplo, en un gran boom económico y de buena distribución, y hay momentos que genera tensiones, ligado a que determinados elementos de desestructuración social, por donde entra el micronarcotráfico. El micro, no. Porque lo que importa desde el punto de vista de lo que yo estoy hablando no es el macro, sino el micro, porque es micro en cuanto a la cantidad, sino que prolifera mucho. Tenemos cada vez mayor cantidad de gente que trabaja en cosas que no se sabe mucho qué son. Porque cuando se habla de los trabajadores, una cosa es el trabajador en un gran centro laboral con sindicatos y otra cosa los que trabajan por su cuenta o changando, etc. Entonces, el tema es que la sociedad necesita respuestas y representación. Y si no existe esa representación, que no es solamente el voto, pero si no se siente del todo representada, va a ser difícil que la sociedad no se fragmente desde el punto de vista del juego político. Hay fragmentaciones en la sociedad también que no tienen que ver con lo político. Y eso tenemos que tener en cuenta que al existir se traduce también en lo político. Avalando lo que usted decía. Hablando de narco, perdóname. No, una cortita, chiquitita. No, porque recién le preguntaba a Patricia a ver cuáles eran las expresiones de odio, y voy a tomar un poco el ejemplo que ponía Nico. En el fútbol, lamentablemente hemos visto en estos últimos días expresiones de odio realmente fuera de lo común. Se hace un operativo con 1.070 policías. El día previo se autoriza el ingreso a un estadio de 20 personas. Las personas vienen y colocan grasa en las paravalanchas para que si alguien agarraba el paravalancha se caiga y se pegue y se puede matar. No solamente eso, fueron y colocaron pasacalles haciendo mención a una persona muerta, a un hincha muerto del otro equipo. Y después todo lo que ocurrió, que terminó con la sanción, tanto a Nacional como a Peñarol, de 2 partidos en este momento sin público locatario. Lo que quiero decir es,
el fútbol, que es una expresión netamente popular y fiel identificatoria de lo que son los uruguayos, muestra hoy por hoy un crecimiento. Hay 1.300 personas en la lista negra. Ya no son 100 ni 200 los que arman líos. 1.300. Y hay muestras de odio que antes no se veían en este país. Bien, hablábamos de narco. Ahora, quiero decirles que en los últimos días, un mono llamado Ricky, incautado, un narcotraficante. No, seguimos como Tinelli. Ahí estamos viendo el mono. Un mono llamado Ricky, incautado, un narcotraficante, se escapó de Villa Dolores. Atención, robó tabaco y después de 48 horas finalmente lo atraparon en Pocitos. Para conocer más de Ricky, apodado el mono, narco, vamos a recibir a su veterinario, el doctor Albino Pifaretti. Bienvenido, Albino. ¿Es por acá? Sí, por acá, señor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. ¿Todo bien? Bueno, buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Botenay? ¿Cómo le va? Efectivamente, yo soy el veterinario de Ricky, que nos está mirando, le quiero mandar un beso. También me... ¿Le mando un beso al mono? Que no puedo, no se puede mandar en televisión. Bueno, porque no solo soy el veterinario, sino que me considero su amigo, señor. Bien. Y me pone mal porque están diciendo cosas que no son. Bien, viene a aclarar. Vamos a poner los puntos sobre la CIE sobre los puntos. Hay muchos animales metidos en el narcotráfico y acá no los están diciendo. A ver. Porque, por ejemplo, las mulas... Bien, sí, está bien. Los camellos. Sí. Señor, Botinelli. ¿Y acá solamente de qué se está hablando? Del mono. ¿A qué acaban de poner? Discriminatorio. Una foto solamente de mi amigo Ricky, el ¿Usted mono. cree que todo esto es una campaña de desprestigio? Y sí, señor. Y lo acabo de decir. En el operativo donde se detuvo a Ricky, mire, yo lo tengo anotado acá, pero también se lo puedo decir, incautaron 22 kilos de marihuana, 37 kilos de cocaína, 85 kilos de pasta base y solo 3 kilos de banana. Claro, pero está De bien. las ecuatorianas, que son las que pegan fuerte. Claro. Pero 3 kilos de banana en un mono no es narcotráfico, eso es consumo personal. ¿Es así o no es así? Pero disculpe. Tenemos un médico acá, pregúntele. ¿Pero quién se beneficia con esto? Perdón. Bueno, Teoría. ¿Usted quiere que yo hable? Yo no ¿Usted sé. quiere que yo hable? No, hay mucha gente. Por favor, que saca partido de todo esto. Yo no quiero dar nombres, pero hay una plataforma de streaming, Sí. y esto sí lo quiero decir. Yo no manejo muy bien la cámara, pero lo quiero decir a cualquier cámara. Acá hay un streaming que empezó a grabar series y están sacando provecho de todo eso. A ver. Y tengo los títulos. A ver. Un mono llamado Fafafa. Sí, Jorge el Furioso. sí, claro. Esa lo van a entender los que tienen hijos. A papá mono con frula cortada. Opa, fuerte el título, ¿eh? Esa es fuerte, ¿eh? El patrón de la banana. Sí, es un Y hay una- desprestigio constante, es un desprestigio constante realmente. No, señor, y se la agarraron con mi amigo, con Ricky. Hay una miniserie sobre un mono sicario que se llama Como mono con escopeta. Señor. ¿Usted piensa que se está difamando los monos? Totalmente. Y esto no es de ahora. ¿Ah, no? No, pero esto ya viene de antes. ¿Usted conoce la canción de la Mona Jacinta? ¿Qué dice la A letra? ver. La gente la debe conocer en su casa. La Mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Y sabemos que en el lenguaje del narcotráfico se peina. Luchito. No, ¿por qué le dice Luchito? No, porque me está mirando. Pero no juguemos, no digamos no, cosas. No señale gente. Acá escúchame, sabemos ¿qué que no dice? estamos hablando de la peluquería de Don Mateo. Se peina, sabemos de qué estamos diciendo. El mono estuvo en la casa de un familiar del Bueno, Ricardito. justa- Sí, era un mono con experiencia. Claro. Sí. ¿Sabía que eran 2 monos? Y esto se lo digo en serio. Fueron 2 monos, no un solo mono, ¿no? No tenía ni la menor Sí, idea. la verdad. había, 2 monos. El otro mono incluso era llevado por una niña. Era que hacía de campana. No. El segundo mono, el segundo Pero, Julio, mono, si eran y dos te lo monos, digo, era estéreo. el segundo mono iba con la niña Es muy a brillar. bueno. Muy brilla. La verdad, el mejor. Te lo digo, Nico. Espera, no, porque lo pasaste arriba. Extraordinario, lo que has hecho es extraordinario. Lo mejor que escuchamos en esta segunda parte. Dicho esto, espectacular. Digo, eran 2 monos, no era un mono, en serio. El otro mono era llevado por una niña a la escuela. Parecía Nano Fole. Eran 2 monos. Eran 2 monos. Eran 2 monos. Bueno, del otro mono hablaremos el domingo. Ahora vamos a hablar del mono Ricky. Vamos de Eso a es para uno, otro, vamos de es a para uno. otro. Bueno, perfecto. Estábamos con el tema de las canciones, señor. La canción del mono liso. ¿Saben lo que hizo? ¿Qué hizo? El famoso mono liso. ¿Qué hizo? A la orilla de una zanja, cazó viva una naranja. Oh. ¿Ustedes saben lo que hay que tomar
para cazar vivo una naranja. Tremendo. Es como salir a cazar Pokémones, señores, no existe. Claro, es un delirio. Es un delirio. Claro. ¿Cuánto tiene que, por favor? Vamos a terminarla de una vez por todas para expresar mi solidaridad con el mono, que ahora sabemos que no es uno, sino que son dos. La mona Jacinta, el mono liso, Jorge el Curioso y todos los monos que han sido desprestigiados. Voy a hacer un acto de protesta aquí y ahora. Algo que nunca se hizo en la televisión. Me voy a comer una banana en vivo y en directo. Usted dice que con esto va a llamar a la atención de los medios de comunicación para defender de alguna manera a su mono. Y que se termine el desprestigio, como hicieron los políticos, se juntaron todos. Por favor, vamos a empezar a hablar bien de los animales. Buenas noches, buen provecho. Vamos arriba, gracias. Ah, sí, Después un del placer. mono, Chao, doctor. Estamos hablando del mono. Sí, estamos hablando de ¿Te puedo decir una políticos, cosa del sí. mono? Sí, del mono, diga. En mono, en Gibraltar, tiene la misma pena matar un mono, exactamente la misma pena matar un mono que matar un ser humano. Es la segunda vez que habrá de Gibraltar en 2 programas. Porque es amigo de Rivas. ¿Qué hiciste en Gibraltar? He ido, por supuesto. amigo de He Julio Rivas. estado 2 veces por Julio. Decía que tenías algo. Estuvimos hablando de políticas y de políticos. Ayer en Subrayado salió una encuesta de aprobación, de simpatía que estamos viendo sobre los políticos uruguayos. Los 10 más conocidos, atención, son Mujica 100%, Lacalle Pou 99%, Sanguinetti 96%, Manini Ríos 95%, Bordaberry 94%. Después con 93%, guíenme porque no llego a leer la letra, Sartori 93%, Cosi 92%, Astori 91%, Beatriz Argimón, la vicepresidenta 89% y Talvi 87%. Conocidos, ¿no? ¿Qué? Los más Los más conocidos. conocidos. Estos son los más conocidos. Sí. Los primeros 3 son expresidentes. Sí. Pero Sí. todos han sido Capaz de que- nivel presidencial. Todos han sido de nivel De nivel Presidentes o presidencial. vicepresidentes. o candidatos O candidatos. presidenciales o precandidatos presidenciales. Entonces, Ah, pero por ejemplo aparece Sartori ahí. y fue Claro. Precandidato, está bien. precandidato. Pero está bien, participó No, en una no, interna. Lo que pasa es que son los nombres que es el estrellato en un periodo determinado que fija. Para Claro, poner, Oscar, un breve, los colegas de equipos, el colega de Oscar, Ignacio Sosnavar, le planteó a 700 personas, una encuesta de 700 casos presenciales, 32 nombres, elegidos por equipos, donde estaban todos los que ellos consideraban que son los principales Lo más líderes importante, políticos. sí. De esos 32, Se hizo esa las lista. personas decían Marca. a quién conocen y surgían estos nombres. Después capaz que mientras Oscar comenta podemos poner los nombres, la simpatía, Sí. que es otra historia. Pero pará, acá tenía una explicación, Oscar, que son todos que fueron candidatos o precandidatos a presidente. Los 3 primeros fueron presidentes. Claro, lo que pasa es lo siguiente, a ver, yo a veces a los propios dirigentes políticos les pido que miren seguido algún canal extranjero y empiecen a identificar los dirigentes políticos. Y les va a pasar lo que le pasa al ciudadano común en Uruguay. Claro. Terminan identificando a los que son líderes de los partidos, los que han sido jefes de gobierno, los que disputaron la jefatura de gobierno. Y los otros después son cara, a algún lado la vi. Ahora, no sé de qué partido es. No sé si de derecha, izquierda, de centro. Y eso pasa, hay una gran confusión con los dirigentes políticos que no son los del primer nivel. Bien, ¿y eso qué tiene que ver con las campañas, con la prensa? Porque la prensa sigue a los precandidatos, a los además presidentes. son muchos, más en Uruguay son mucho tiempo que están en todas las actividades. No, pero además en Uruguay recorren mucho. Van a los pueblos, van a las ciudades, van a los barrios. Entonces son muchas formas de fijarlos y de... Y mucho más medios de comunicación también. Que lo Sí, sigan. pero además, claro, fíjese una cosa, Sanguinetti era ministro en 1968. Claro, claro. 69, ¿no? Bueno, Mujica fue una figura relativamente importante en la época. Tiempo, de plata, Villegas. ¿no, Botinelli? ¿Qué? Porque Sartori, digo, no lo conocía No, nadie, pero claro, puso Sartori fue claramente millones de dólares. un fenómeno mediático, ¿no? Fue un fenómeno, de alguna manera Talvi, de otra manera, era una persona muy conocida en los círculos más bien Sí, académicos. académicos. Eso sí. Pero popularmente no. Claro. Él empieza a ser conocido cuando se dedica a hacer 2 años de gira por el interior, con su programa educativo, con las cámaras de comercio, pero no dejaba de salir de los sectores informantes hasta que los 3 meses de campaña electoral, que logró además un formidable apoyo y sobre todo a nivel juvenil, lo transformó en un personaje y luego compite. Bueno, ¿quién iba a ser el balotaje? ¿La calle Pou o Talvi? Bueno, iba siempre delante de la calle Pou, pero algunos decían capaz Voy a que meter el Talvi. batacazo, que voy a meter el batacazo. Claro, entonces esos nombres quedan durante un tiempo.
Bien, ¿no? estos eran los que conocían, Claro, más conocidos, los menos conocidos. Ahora, ¿cuáles son los que tienen más simpatía? En la misma encuesta, vemos la placa. La calle Pou, 47. Mujica, 45. Yamandú Orsi, tercero con 36, igual que Carolina Cose, un cabeza a cabeza. Sí. El 34, para Danilo Astori. El 31, Salinas Delgado, 31, Arbeleche con el 30, Argimón, 28 y Sanguinetti, 28 también. Ahí la más sorprendente es Azucena Arbeleche, ¿verdad? Arbeleche está así, la que genera más simpatía. Pero no, bueno, no, el que genera más simpatía Perdón. es la calle Pou. Perdón, y Orsi tercero, ¿no? Orsi Cose. La calle Pou y después Mujica, ¿verdad? Y después Mujica. Sí, Sí, exactamente. a mí me Perdón, sorprende un poco. Salinas, 47 y Salinas es el único de 45. Cabildo Abierto. Sí. De Está por Cabildo arriba de Marín y Diego, De Marín. en esta encuesta. Me sorprende un poco, digamos, o no sé, digamos, ahí tendríamos que ir a ver la metodología, cómo se le puede tener simpatía a alguien que no se lo conoce. Porque Orsi no figuraba en los primeros 10, digamos, en materia de conocimiento. Bueno, no se lo conoce mucho a Orsi, simplemente que no entró en los primeros 10. Capaz Bueno, que Orsi tiene un no es menor. 83 y se lo conoce muchísimo, pero no entró entre los primeros 10. Ah, por eso, pero no es menor. Bueno, pero si no está entre los O sea, primeros 10, ¿cómo después tiene? ¿Cómo No, después no, pero tenés pará. la cifra de Tiene simpatía? 37%, Porque puede tener el nivel de- 37% que lo conozca y que le tenga simpatía. Es perfectamente. No, está bien, los números o sea, de equipos Por eso, metodológicamente, digo... son totalmente debe ser, razonables. Yo puedo es justamente conocerlo, por eso. pero no me puede caer bien. Yo puedo conocer a Mujica y no me cae bien, o puedo conocer a... Claro, lo que plantea Patricia No, pero y ahí lo que cambia Es que nadie te como... puede caer bien o mal si no lo conocés directamente. pero pará, Ahí pará. es donde el Bueno, punto El décimo, metodológico. el décimo de los conocidos tenía 81%. Exacto. 87%. Ese era el décimo. Orsi tiene el 37 de simpatía. Claro. Capaz que lo conocía el 45, Claro. el 37 El lo 70 quería. o el 80. Y el 37 le tenía simpatía. Es por eso. Pero, Es un poco, digamos, también engañoso, en el sentido de que no se me malinterprete, digamos, no estoy cuestionando Si ya te repetiste la palabra. encuesta en sí. No, pero a ver, el entiendo punto lo que acá, decís. lo primero, digamos, de base que hay que tener es conocimiento. O sea, no me vale de nada tener la simpatía si de un gran porcentaje, pero en poca, digamos, medida, ¿no? Digo, si no Sí, me, en un si no me rango conoce, pequeño. claro, en un rango pequeño. está bien, pero pará. Pero en realidad, si vos vas a una elección, acá lo que importa es la simpatía, no cuánto No, lo lo conoces. No, pero pará, no estoy de acuerdo con eso. Pará un segundo. Vos me decís, yo 99 es sobre la misma persona, 100% conoce a Mujica, 70 no lo pueden ni ver, no lo van a votar. Claro. Acá capaz que no lo conoce tanto Orsi, Claro. pero los que lo conocen lo quieren. Déjame Eso es lo que dice la Capaz encuesta. No, pero la podés simpatía no revertir, implica Por siempre supuesto que vayas lo a podés votar. revertir, faltan No, mil Jorge. cosas. Pero Pero el número que tiene más que ver con lo que podría ser, sí, la simpatía pues, es lo que más tiene que ver con el voto, no el conocimiento. No, para mí no. Porque- Sí, vos quieren hablar usted que sabe. No, ¿Qué la estoy si- hablando yo? pero la simpatía creo no necesariamente. No, vos hablas de todo, Jorge. Sí, y hablo bien. Pero excelente. Yo ¿Viste? pasé fines de año como Qué que- nivel, ¿eh? Qué nivel. Cállate. Tenemos un parentesco. Sí, ¿no? claro que sí. No, yo creo que hay que diferenciar muchas cosas. Primero, muchas veces una persona potente políticamente es una persona que tiene un altísimo nivel de antipatía y tiene otro tanto nivel de simpatía. Digo, no había encuestas de profesionales de este nivel en esa época, pero sin duda Pacheco debía ser de las personas de mayor antipatía en este país y con un nivel de simpatía igual o superior a la antipatía. Dividía las aguas, Porque como se dice. dividía las aguas y el tema que los que estaban con él, estaban con él. Y los que estaban en contra, Estaban en contra, lo querían matar, ¿no? Bueno, lo otro, muchas veces se nos ha dado personajes de gran simpatía y era tan grande la simpatía que no captaban votos porque no polarizaban. Entonces todos decían, qué bárbaro fulano, porque no le generaba molestia. Hay algunos ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado que simpatía no es Totalmente sinónimo de voto. Sin duda. Bien, Y otra tercera cosa dale, diga. es que cuanto menos conocida es una persona, más alta va a ser la simpatía sobre la antipatía. Pues los conocen, es muy raro que alguien lo conozcan poco y todo lo que conozcan lo odien. Claro. Bueno, eso sería para dar un premio. Es lo que me Lo pasa a mí, normal es los pocos que lo conocen, simpatía. Es lo que me pasa a mí, Pero Oscar. entre Pará. tener simpatía y que te conozcan, si vos querés empezar a correr una carrera electoral, lo primero que tenés que tener de base es que te conozcan. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, eso es como Claro. de pique. Por Pero- eso digo, yo, si soy Yamandú Orsi,
con esta encuesta no me quedaría contento. Vamos a ver la antipatía. Pero que bueno. te conozca el 50% ya empezás a correr. Claro, No, está bien, déjame, no sé, Piña, por una eso, breve pero- aclaración Sí, porque creo que diga. confundimos. La primera placa que pusimos es la base del trabajo de Sosnávar en equipos. Seguramente Orsi tiene un 60, 70, 80% de conocimiento. ¿De qué? Como pones el top 10, Claro, por eso, pero digo, a nivel de la interna, que va a tener que disputar seguramente con Carolina Cose, está por debajo de Carolina Cose en materia de conocimiento, a nivel país. eso sí es un punto. Bueno, por Bien, eso. vamos a ver Ahí la va. antipatía ahora. A ver los políticos, ahí tenemos. Ahí tenemos. Bien ahí. Sartori era muy conocido, pero el 59% no le cae bien. Manini Río estaba cuarto en conocido, el 52% tampoco le cae bien. Bordaberry era uno de los más conocidos, el 49% no le cae bien. Después viene Sanguinetti, Heber, el Boca Andrade. Después está Talvi, Mieres, Cose y Laura Raffo. Estos son los 10 con más antipatías. ¿Cómo queda entre simpatía y antipatía? Queda primero la calle Po, miren. Entre los que lo quieren y los que no lo quieren, 13. tenemos Más 13%, 10 para Orsi, Mujica 7, Salinas 3, 0. Delgado quedó empatado, quedó empatado Delgado. Astori tiene menos 4, Cose menos 5, Arbeleche menos 6, Argimón menos 9 y Robert Silva menos el 9. Estos son los... Si vos lo ves con esta placa, la cosa se revierte. Sí. Acá festeja Orsi. Acá festeja Orsi y llora Carolina. Cose, o sea, digo, depende. A ver. Por eso digo. Mi razonamiento es es medio distinto al tuyo, complejo pero de está analizar. Botinelli. Yo no estoy de acuerdo cuando vos decís la simpatía, y ahí coincido plenamente con Botinelli, la simpatía no implica de que vos vayas a votar a una persona. No tiene nada que Pasa, ver. mirá lo que te voy a decir, pasa lo mismo, por ejemplo, Pero lo puede dijo pasar en Sosnávar, nuestro... cuando presentó dijo exactamente esa frase. Pero pará, La simpatía puede no pasar quiere decir en vos. lo nuestro, en nuestro trabajo y en cualquier otro ámbito. Puede haber personas muy respetadas profesionalmente, extremadamente respetadas, que no son escuchadas. O sea, vos le preguntás a una persona, ¿qué opinión tenés de fulano? Lo respeto, la verdad, me parece muy bien. ¿Lo escuchás? No. Y eso pasa. Esto es exactamente igual en la política. Es muy sencillo. La simpatía no implica, y te voy a decir más, la coyuntura es la que origina que incluso la antipatía, lo más difícil de un político, ¿qué es? Lo decía hoy en el comienzo. Lo más difícil para un político es ser conocido. ¿Cuánto cuesta hacerse conocer? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué aparecen outsiders en la política muchas veces? Porque hay gente que son, o que tiene dinero para hacerse conocer, como le pasó, estábamos hablando recién de Sartori. Sartori, o de repente pasó con Trump en Estados Unidos. Yo no puedo Hay- discutir porque está Botinelli. hay- Pero yo lo que te digo es esto. Acá somos 4, 8. Arriba lo conocen los 8, pero ninguno le cae bien. Justo te puse a vos, Julio. No perdóname. pasa nada, cero Ninguno problema. le cae bien. A mí me conocen 2, pero esos 2 no le cae bien. ¿Quién tiene más chance de ganar? Y No, permanecer depende en del el poder de programa convicción. Julio. No, está, pero ponele que termina ahora. Los 8 lo conocen a Julio, pero no lo quieren. A mí me conocen solo 2, pero me requieren. ¿Quién gana Permanecer la en el elección? programa Julio, sin duda. ¿Quién? Julio. ¿Quién gana la elección? Ah, no. En una votación, no quién estamos queda en el hablando programa. acá. No es lo mismo, no estamos hablando del programa. Ah. ¿Quién gana una votación? ¿Yo, que me quieren 2, o él que no lo quiere ninguno, pero lo conocen todos? Pero capaz que yo no lo... Y ese es mi razonamiento, pero no Botinelli lo quiere discutir. no lo quiero, pero capaz que considero Lo que que pasa yo que, no lo quiero, lo que pero pasa es que un buen estamos gestor. tratando, yo qué sé. las mediciones Hay tantas cosas que estadísticas, influyen. las mediciones estadísticas miden, y estos puntos son niveles emocionales. Y no necesariamente uno termina votando por cuestiones emocionales. Entonces, ya sea por antipatía, ya sea por simpatía, yo qué sé. Hay Yo una puedo ser muy conocida- correcto. hay una conocida serie... Pero a mí hay una cosa que... breve, los Estados Unidos. Hoy breve. permítanme hablar. No, pero breve. Todos tan breve como Julio. Julio también es breve y se van 7 minutos. ¿Para qué me agarras a mí que 7 minutos que has hablado vos el doble de lo que hablé yo? Digo, hay un político me ¿Qué me decía- metes a mí en la historia, en el baile? Dale que me tengo que ir a la pausa. Les va a gustar- doble. les va a gustar mi personalidad cuando gane, decía un político. Fernando, Ellos dale. quieren No, ganar. yo creo Y nos vamos a la que pausa. lo importante que tiene que ver con el tema es fortalecer las estructuras de partido. Los partidos son contenedores muchas veces de quienes llegan a los espacios de decisión importante para ocupar puestos importantes. Y entonces, los niveles de simpatía o empatía o lo que fuera, serán quizás herramientas que se tengan, pero la sumatoria de cosas es lo que al final hace el producto.
el producto final del... Eso es cuando no hay líderes. Lo que decís vos es cuando no hay líderes. Cuando hay un líder como Mujica en su momento, como la calle Pou, hoy están por encima de los partidos. Están por encima de los partidos. Cató mi razonamiento, se quedó pensando, dijo, qué inteligente que es Piñerúa ahí. Lo estás pensando, lo estás pensando. La verdad, no quiere quedar mal contigo. En 500 años de la humanidad, una frase de la teoría Piñerúa, lo que estás aprendiendo de política conmigo. Lo presionaste. Un clásico por los siglos. Exactamente. Perdías la elección seguro, Piñe, olvídate. Te lo quiero decir yo ahora. Gente, a mover, Se viene la primavera, que es una genia porque viene siempre con vacaciones incluidas. Bueno. Eso es una estación. 2 sugerencias. Para mí la primavera se vive a lo grande en Colonia. Sí, señor. Y Colonia se vive a lo grande en Radisson Colonia. No le des más vueltas, Movete y reservá ya. Bueno, quiero decirles que existe una catarsis que solo vas a poder vivir en DirecTV y DirecTV Go. La catarsis es vivir todo el fútbol en vivo y con transmisión multicámara. El equipo de periodistas más experimentado y en todos tus dispositivos. ¿No tenés DirecTV? Llama al 0800 81 97 y contratalo desde solo 1.190 pesos mensuales. Además, beneficios con todas las tarjetas de crédito. ¡Pausa! Y ya seguimos en el 10, el canal uruguayo. Pastas secas Marco Polo. Frío Pan. Productos porcinos propios. Queso Lover. Elegí Industria Uruguaya. Joy te invita a la muestra de su apartamento de muestra. Agenda tu visita al 0800-8159 o en www.joymbd.com.uy. La humedad, café, la humedad, billar y reunión. Centel, contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón. Centel, probalo sin costo. Cambia la manera de buscar. Busca en Tienda Mía y encontrá eso que no está en Uruguay. Tienda Mía, del mundo a tu puerta. Seguimos en Polémica en el Bar. Me corrige un apunte de Botinelli, que Botinelli va con 2T, pero no sale al aire eso. Desde chiquito. Está muy bien, pero eso, queda tranquilo que eso es una guía para mí nada más, así que tranqui. Pero me pronuncias mal. Botinelli. Botinelli. Tus lentes fueron hechos para ver y para ser vistos. Por eso, en Óptica Orgullo, te ofrecemos diseños y tendencias únicas que están inspiradas en vos. En septiembre, visitanos en nuestras sucursales de Montevideo y Colonia. Llévate un segundo par de lentes completos de regalo. Comprás uno y te llevas 2 para que te combine uno con el saco negro y otro con las medias marrones. Seguinos en las redes que es @ópticaruglio para enterarte de todas las novedades. Ruglio, viví tus lentes, disfrutás tu salud visual. Más información en opticaruglio.uy. Comprás uno y te llevas 2. ¿Qué te parece? Una locura. Gracias a la gente de Deportivo Maldonado, que hoy al mediodía llegó. Al canal andábamos en la vuelta, así que muchísimas gracias a toda la gente que está laburando. Gran campaña. Gran laburo Deportivo Maldonado, gran. Así que felicitaciones para todos. Nos vamos yendo de a poquito. Fernando, gracias. ¿Me deja pasar un aviso? Diga. Esta semana estrenamos en el Teatro Solís con el Coro de Hombres Gays el concierto de mujeres. Vamos a estar en el Bastión del Carmen el 30 de septiembre, así que me gustaría hacer una invitación. Bien. Ya están las entradas en venta en las boleterías del teatro. Colonia. Sí, Colonia. Y es un concierto especialmente tematizado para seguir y honrar a la mujer. Bárbaro, muchas gracias. Así que... Roberto, muchas gracias por la presencia, muchísimas gracias por todo. Un gusto como siempre. ¿Pasaste bien? Sí, lo más bien. Vamos arriba. Oscar, thank you very much. Gracias por venir. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Te llevas la teoría Piñerúa, la recién. Sí, no, pero... Los 8 voy me a conocen, pero no lo quieren. Ellos no me conocen, me quieren. Le gané 2-0. No, ni ahí, no te lo voy a escribir contestó. un libro sobre la teoría Piñerúa. Sí. Arrancá porque es una teoría que hay que desarrollar mucho. Gracias. Impresionante. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Mirá cómo te voy a responder en la despedida. Ahí mostraste los más populares y los más... antipopulares. Bueno, esto es lo mismo que el amor y el odio. El amor y el odio conviven en la misma casa. La indiferencia es el que está en contra tuyo. A mí me preocupan
los indiferentes. No me preocupan los que te odian y te aman. Porque hoy te aman, mañana te odian, hoy te odian, mañana te aman. Así que de esta forma te contesto, te termino ganando la elección. Bueno, bien, Julio, bien, Julio. Impresionante. Gracias, Nico. Encantado, encantado. Un placer como siempre. Un saludo a toda la gente. Hoy estuve en el Prado saludando. Qué bueno polémica, la verdad, el programa espectacular, una simpatía bárbara. Así que recomendable, espectacular. Muy bien, ¿ganaste el Prado? ¿Si gané qué? ¿Ganaste alguna cocarda? No, nada. Gané unos riquísimos quesos que me regalaron los muchachos de la escuela de lechería de la UTU, que están allí con su stand. La UTU está conectada, además están toda la disciplina, todos los cursos, peluquería, espectacular. Y hay mucha cosa. Estuve en el pabellón de Canelones y varios otros, muy lindo. Es estupendo lo que está sucediendo con la rural. Es una exposición que cada vez tiene una mayor presencia la producción, el pequeño y mediano productor, y están, en el caso de Canelones, todo, desde las mieles hasta directamente. En el caso de Colonia pasa exactamente lo mismo, en el caso de Paysandú, con el objetivo gastronómico. Yo creo que es fantástico lo que está sucediendo con la rural este año. Cualquier cantidad de gente, ¿eh? Impresionante. Muchísima gente. Gracias, Sergio. Nos vemos el domingo. Gracias, Patricia. Buen fin de semana para todos. Chao a todos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el domingo cuando volvemos a hacer pegaditos subrayados. Polémica en el bar, como siempre, en vivo en el 10, el canal uruguayo. On va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs...